Buenos días chicos, mi nombre es Martina y formo parte del equipo de auxiliares docentes de la tercera cátedra de anatomía de la UBA y espero que les sirva esta clase. Hoy vamos a hablar de dos subdivisiones del diencéfalo, del epi y del subtálamo. Y para empezar quiero hacer un recordatorio, que ya lo deben haber visto en otra clase, de que el diencéfalo básicamente significa entrar y cerebro, entendiéndose el mismo como el conjunto de estructuras que se encuentran entre los hemisferios cerebrales. Están situados en un punto intermedio entre el tronco del encéfalo y los hemisferios, y que básicamente el enorme crecimiento que tiene la corteza cerebral en los humanos va a terminar escondiendo las estructuras del diencéfalo para que queden básicamente escondidas o enterradas dentro del encéfalo en sí mismo. Razón por la cual solo algunas partes del mismo se pueden apreciar desde la superficie externa. Esto lo vamos a ver ahora y lo vamos a volver a ver más adelante. Básicamente ahí está marcado el diencéfalo. Recuerden estudiar sus límites con las otras regiones correspondientes. Y en relación a qué partes se pueden observar del diencéfalo en un corte medial del encéfalo. Recuerden que encéfalo es básicamente el tronco del encéfalo, el cerebro, compuesto por el telencéfalo y el diencéfalo, y el cerebelo. Bien, las superficies que se pueden ver desde la superficie externa del diencéfalo son parte del hipotálamo, sobre todo en su cara más basal, parte del epitálamo que nos toca ver hoy, y vamos a ver más adelante que la parte más dorsal y caudal del tálamo, con los núcleos pulminares y los cuerpos geniculados, también se pueden ver desde la superficie externa. Bien, vamos a dividir entonces a los componentes del diencéfalo en tálamo dorsal o tálamo. El metatálamo, que lo pueden llegar a ver como una división, pero que en realidad simplemente forma parte del tálamo dorsal, así que lo van a ver en esa clase, son los cuerpos geniculados medial y lateral. El hipotálamo, que corresponde a esa región que está dividido por el surco, se diferencia el tálamo por el surco hipotalámico, también lo van a ver en otra clase. Y por último, el subtálamo, que como dato para empezar ya a dar información, no lo vamos a ver en un corte o en una vista medial del encéfalo, sino que se encuentra más desplazado de la línea media, es decir, es más lateral. Y el epitálamo, que sí lo podemos ver en este corte, ¿sí? Con sus diferentes componentes. Como dato general, recuerden que todos esos elementos se encuentran limitando el tercer ventrículo, que es una cavidad bastante estrecha, que tiene una mayor longitud en sentido antero-posterior que latero-lateral. El único elemento que de nuevo no va a ayudar a limitar esta cavidad va a ser el subtálamo, porque se encuentra más desplazado hacia de la línea media, es decir, más lateral. Bien, vamos a empezar con el epitálamo. Acá podemos ver los diferentes componentes. Está compuesto por el complejo venular, por la glándula pineal, la estrella medular talámica o del tálamo, y depende de los autores también van a ver que la comisura posterior forma parte de la región, al menos forma parte de la región anatómica, así que por eso la vamos a nombrar. Esta división del epitálamo, como ya dijimos, ocupa la parte más caudal del mismo, es la más posterior. También tiene una relación muy estrecha con el tronco del encéfalo, como vamos a ver más adelante, es más, la glándula pineal ocupa la cisterna cuadrigeminal. Y básicamente el elemento más importante de la región, que es la glándula pineal, es una evaginación del techo del diencéfalo que más tarde se rellena de material sólido, y vamos a ver que tiene relaciones muy importantes anatómicas. Bien, otra imagen es una vista también desde medial. Esto es rostral, esto es caudal. Podemos observar el cuerpo calloso, el fornix, hipotálamo, tálamo, y acá el mesencéfalo, que se encuentra seccionado, pero podemos ver la cavidad del tercer ventrículo y el acueducto mesencefálico, ¿sí? Acá empezaríamos a ver lo que es el colículo superior. Ahora, la glándula pineal, que es uno de los componentes más importantes, como venimos diciendo, tiene forma de piña, es decir, el fruto del pino, y de ahí proviene su nombre. Podemos ver que está conectada al diencéfalo por un tallo o pedúnculo que se divide en dos láminas, una dorsal y una ventral. Entre ambas va a quedar delimitado el receso pineal del tercer ventrículo. Por encima de la glándula pineal, que no está muy claramente dibujado, pero vamos a ver que se relaciona con el acceso a estos elementos vasculares, está el receso suprapineal. Así que ya tenemos dos recesos del tercer ventrículo, los otros dos son anteriores o rostrales, que ambos están relacionados con la glándula pineal. Lo importante también de estas dos láminas del tallo o pedúnculo de la glándula pineal es que no son simplemente
sustancia blanca ni tejido nervioso sencillo, sino que en la ventral vamos a encontrar la comisura posterior, que no se va a ver tan claramente como en la comisura anterior, como algo tan delimitado, sino que simplemente la marcamos en la lámina ventral de este tallo pedúnculo. Y en la lámina dorsal o superior, o como le quieran decir, vamos a encontrar la comisura avenular, ¿sí? Que básicamente va a estar uniendo a las avénulas, que es una estructura par, es decir, que vamos a encontrar a ambos lados de la línea media, entonces para lo que vamos a encontrar en la línea media va a ser la comisura que las va a unir. Como les dije antes, se puede ver como la glándula pineal, que sí es única, a diferencia de todo el resto de los elementos que venimos mencionando, es una sola, está en la línea media. Y fíjense que lo que les decía antes, ¿sí? Queda expuesta y colgando al espacio subaracnoideo, ¿sí? En particular a esta cisterna, que si recuerdan se llama cisterna subaracnoidea. Recuerden que una cisterna es una dilatación del espacio subaracnoideo, que tiene diferentes tipos de contenidos. Esta cisterna es muy importante porque tiene un contenido muy relevante anatómicamente. Fíjense que a nivel de la cisterna, la glándula pineal queda ubicada ventral a lo que sería el esplenio o rodete del cuerpo calloso y dorsal a los colículos superiores o cuadrigeminales, o tubérculos cuadrigeminales. Otra relación importante es que quiero que se fijen, ahí vamos viendo las diferentes relaciones, que está separada del esplenio por estos elementos vasculares, ¿sí? Que supongo que ya los deben haber empezado a ver en alguna atlas o en alguna clase, que son muy importantes, ¿sí? Pero lo más importante de esto es que, fíjense cómo estos, que ahora los vamos a nombrar cuáles son, acceden al techo del tercer ventrículo por el receso suprapineal que veníamos mencionando, para después dirigirse hacia el rostral. Estos elementos son las venas cerebrales internas, que son una a cada lado, recuerden que son pares, no es una sola vena, sino que son dos que posteriormente se van a unir y van a formar una sola, y estas arterias que son las arterias coroideas posteromediales. Ahora, las venas, sabemos que se van a formar las venas cerebrales internas a nivel del foramen de Monro por la unión de varias venas diferentes, que las van a ver en sus respectivas clases, pero a grandes rasgos son la vena septal anterior, la tálamo estriada y la coroidea superior. Van a unirse a nivel del foramen de Monro, que lo tenemos ubicado acá entre el fornix, el pie anterior del fornix o columna, y el tálamo, el núcleo anterior del tálamo o tubérculo anterior. Y las arterias coroideas posteromediales, recuerden que tienen su nacimiento en el segmento P2 de la arteria cerebral posterior, van a recorrer toda la fisura transversa del cerebro con las diferentes cisternas, la cisterna del uncus o crural, la cisterna ambiens y la cisterna cuadrigeminal, para luego acceder dorsal a la glándula pineal, al techo del tercer ventrículo. Siempre fíjense que quedan dorsales a esta línea de sustancia blanca, que como vamos a ver más adelante es la estría medular del tálamo, que fíjense que se relaciona con las avénulas, ¿sí? Siempre van a quedar dorsales a estos porque acá se va a insertar una de las dos hojas de lo que sería la tela, el velo interpósito, que va a ser básicamente el tejido conectivo que va a contener estos elementos vasculares. Bien, y como último, una relación importante que tiene la glándula pineal, que ya la mencionamos pero la quiero volver a repetir, es con el acueducto mesencefálico o cerebral. Básicamente porque cualquier tumor o lesión ocupante de espacio que se relacione con la glándula pineal puede desplazar hacia adelante el tejido del tectum del mesencéfalo para terminar comprimiendo u obstruyendo este acueducto. Bien, acá una vista, desde una vista basal de los hemisferios cerebrales, el mesencéfalo y las diferentes porciones del diencéfalo que les quería mostrar que se pueden llegar a ver desde la cara basal, que están expuestas a la superficie subaracnoidea. Hace esto es rostral, esto es caudal con los lóbulos occipitales, los nervios ópticos con el quiasma. Bien, y acá ya tenemos el hipotálamo, este par craneal, ¿cuál sería? El oculomotor, muy bien, y eso es un corte de qué parte del tronco del encéfalo. Del mesencéfalo, bien. Esta es la sustancia negra, acueducto mesencefálico. Ahora, quiero mostrarles. Acá en una vista basal podemos ver las diferentes partes del hipotálamo, con el tallo hipofisario, tuber y los tubérculos mamilares. Y hacia posterior tenemos, fíjense, esta es la fisura interhemisférica o longitudinal del cerebro. Y lo primero que siempre nos chocamos cuando entramos por esta fisura va a ser el esplenio, que es la estructura interhemisférica más dorsal siempre. Este es el esplenio o rodete. Inmediatamente ventral vamos a tener como nombre, como venimos estudiando, a la glándula pineal, ¿sí? Estructura única en la línea media,
Y una cosa que no les dije, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos a una imagen, es que esta estructura se suele calcificar bastante temprano en la vida. A partir de los 20 años ya suele estar calcificada la mayor parte de las personas. Con lo cual, en las imágenes es una buena guía, ya que nos va a marcar la línea media y cualquier desplazamiento de la misma. Y otra porción del diencéfalo que se puede ver desde el espacio subaracnoideo son estas partes, ¿sí? Estos son los núcleos pulvilares del tálamo, ¿sí? Que también quedan expuestos en parte al espacio subaracnoideo. Bueno, y ahora hay que saber cuál es la función de esta glándula pineal que tanto venimos mencionando. Y la verdad que es una pregunta que llevó mucho tiempo sin tener respuesta alguna. Les traigo un paper básicamente para mostrarles que en algún momento se pensó, básicamente por la característica que tiene de ser una de las pocas estructuras únicas ubicadas en la línea media dentro del cráneo, dentro del encéfalo. Descartes creía que era el lugar donde se guardaba el alma, ¿sí? El alma racional. A partir de esto creó toda una teoría mecanicista de la percepción, bastante parecida a los arcos reflejos que ya deben haber estudiado, obviamente más primitivo, por así decirlo, pero bastante avanzado, que básicamente decía que a partir de los ojos, que eran nuestro órgano que percibía los eventos de nuestro alrededor, se transmitía la información que captaba mediante cuerdas o hilos, que ahora sabemos que son las fibras nerviosas, hacia la glándula pineal, y que la misma permitía a los animales, vía unos tubos, que él nombró así, llevar a realizar diferentes acciones motoras, permitiendo a los músculos su actividad. Bueno, más adelante los fisiólogos se interesaron relacionando la misma con un sistema endocrinológico, y por último se encontró una hormona, que vamos a ver que se llama melatonina, y se terminó de incorporar a la glándula pineal como un órgano neuroendocrinológico. Básicamente vamos a ver que por medio de una vía multisináptica, es decir, no estaba totalmente incorrecto lo que decía Descartes, de que tenía algún tipo de relación con los estímulos provenientes de los ojos. Sí, la glándula va a variar en su función según el estadio de luz, es decir, el estadio lumínico a su alrededor, y vamos a ver que va a ejercer una actividad poco específica sobre la hipófisis, tanto en la adeno y la neurohipófisis, en el páncreas endocrino, en la glándula paratiroides, en la corteza suprarrenal, y también un efecto bastante descripto es el efecto sobre las gónadas, que básicamente la melatonina tiene un efecto antigonadotrófico. Bien, ahora, ¿cómo es esta conexión entre la vía visual y la glándula pineal? Acá tienen dos esquemas diferentes para verlo. Básicamente, la retina, por el tracto retino-hipotalámico, va a llevar la información acerca del estado lumínico de nuestro alrededor hacia el núcleo supraquiasmático, ¿sí? Que básicamente es el marcapasos hipotalámico, ¿sí? Que nos va a marcar los diferentes ritmos circadianos y va a ayudar a delimitarlos. A partir de este núcleo supraquiasmático va a mandar eferencias al núcleo paraventricular, que como saben, o van a ver en la clase del hipotálamo, es el encargado de enviar proyecciones a los núcleos autonómicos, es decir, que se va a proyectar a la columna intermedio lateral de la médula. Y a partir de esto va a ser sinapsis con neuronas simpáticas preganglionares, que van a ascender a buscar a sus neuronas postganglionares a nivel del ganglio cervical superior, y por medio de diferentes nervios va a terminar llegando a la glándula pineal, ¿sí? Por un nervio específicamente llamado nervio conario o coronario, que a partir del tentorio hace llegar a la glándula pineal. Lo importante de esto que es que básicamente cuando el cerebro, la vía retina hipotalámica, percibe que hay luz, se va a inhibir la secreción de la melatonina. Es decir, que la secreción de melatonina va a ser muy alta a la noche y casi indetectable durante el día. Bien. Pasamos a las últimas dos partes del epitálamo, los núcleos avenulares y la estrella medular del tálamo. Los núcleos avenulares se encuentran en la cara medial del tálamo. Esto es un diagrama básicamente donde esto es el cuerpo calloso. Este sombreado grisáceo es el tálamo con sus diferentes núcleos. Esto es parte del hipotálamo, y acá tenemos la glándula pineal y el núcleo avenular de un lado, ¿sí? Vamos a suponer que es el derecho. Bien, entonces los núcleos avenulares se encuentran en la cara medial del tálamo, son acúmulos de neuronas que básicamente se agrupan en dos núcleos diferentes, uno medial y uno lateral, que bueno, no lo vamos a ver en este dibujo. Y lo que me interesa, más que nada, ahí lo tenemos marcado, es ver sus fibras aferentes y sus fibras eferentes. A grandes rasgos, porque la verdad que se sabe que tienen un montón de comunicaciones, pero las más relevantes que ustedes tienen que saber son
Como fibras aferentes, básicamente todas estas fibras van a viajar por esta estructura que, si recuerdan lo que les dije antes, se llamaba estría medular del tálamo, ¿sí? Que recuerdan que dorsal a esto pasaban todos los elementos vasculares del techo, del tercer ventrículo. Y esta estría medular del tálamo trae aferencias desde la corteza prepiriforme en el lóbulo temporal, en el núcleo basal de Meynert y también muy importantes aferencias a partir del hipotálamo. También tienen aferencias que provienen del globo pálido interno de sustancia nigra. La mayoría de estas aferencias viajan y terminan en el núcleo avenular lateral. Fíjense que la estría medular nace bastante cerca a la comisura anterior y va a tener este trayecto hacia posterior formando una cresta sobre la que se inserta parte del techo del tercer ventrículo. Bien, en relación a sus fibras eferentes existe este tracto que es bastante característico. La mayor parte de las fibras que lo componen nacen del núcleo venular medial y se llama fascículo retroflexo o aveno interpeduncular, que básicamente viaja al núcleo interpeduncular que, como se puede pensar por el nombre, se encuentra a nivel del mesencéfalo, entre ambos posterior y entre ambos pedúnculos cerebrales. Y se sabe que a partir de este núcleo interpeduncular existen varias proyecciones que se dirigen a la formación reticular del tronco del encéfalo, donde después nacen tractos que forman parte de la vía tectotegmentoespinal, que van a terminar en neuronas pregangliolares autonómicas, ¿sí? Se sabe que esta vía sobre todo controla actividades autonómicas como la salivación, la motilidad y secreción gastrointestinal. El núcleo avenular lateral también tiene eferencias y las envía también por esta vía, pero en vez de terminar en el núcleo interpeduncular, se prolongan hacia los núcleos del RAFE, a la formación reticular del tronco, y también vía retrógrada por la estría medular hacia el hipotálamo. Ahora, ¿de qué sirven todas estas conexiones? Muy bien, no se sabe. Se postula que las conexiones forman parte de un sistema que permite una conexión explícita entre los núcleos de la base del sistema límbico y los núcleos del RAFE y la formación reticular del tronco del encéfalo, pero la verdad que no tienen una función específica que se pueda dictaminar como única. Bien, vamos a seguir con el subtálamo. El mismo, al igual que el epitálamo, tiene diferentes componentes, ¿sí? Es decir, el tálamo ventral o subtálamo es una región compleja que se encuentra más o menos en esta zona. Y sus componentes principales son el núcleo subtalámico, los campos de Forel y la zona inserta. Estos últimos dos son estructuras que no siempre lo van a ver a simple ojo. Son zonas poco definidas que hay que ponerse a buscarlas en preparados donde se vea realmente y donde tengan buen acercamiento a la foto, ¿sí? En esta primera foto que les estoy mostrando, en una disección de la cátedra, básicamente es un corte de Jacob, donde el núcleo subtalámico va a ser esta pequeña laminita de células que vemos a este nivel. Es un conjunto de somas, como les dije, con una forma de lente biconvexa, se le dice. Fíjense que se va a ubicar medial a la cápsula interna. Fíjense que la cápsula interna a este nivel está continuando con los pedúnculos cerebrales. Se va a encontrar ventral al tálamo. Y también lo importante de esto es que se va a encontrar dorsal o inmediatamente rostral a el mesencéfalo, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el núcleo rojo a ambos lados y la sustancia negra, ¿sí? Así que también va a estar muy relacionado con el mismo. La zona inserta, por otro lado, es un conglomerado de somas que van a estar dorsales al núcleo subtalámico entre el mismo y el tálamo. Y vamos a ver que también se encuentra muy relacionado con la lámina medular externa o lateral del tálamo y el núcleo reticular. Básicamente la zona inserta vendría a ser como una continuación del núcleo reticular hacia ventral. Y vamos a ver un poquito más en un diagrama para entender esta región. Bien, no quiero que entren en pánico con esta imagen. Básicamente es lo mismo que veníamos viendo antes, un corte frontal de la región, nada más que estamos viendo del otro lado. Esto vendría a ser el surco lateral con el lóbulo de la ínsula, cápsula extrema, claustro, cápsula externa, el núcleo lenticular con sus componentes, putamen y globo pálido externo e interno, lateral y medial. Al nivel de la línea media tenemos una cavidad que es el tercer ventrículo, y dorsal al mismo y dorsal al tálamo tenemos los ventrículos laterales. Entonces esto es el tálamo. Fíjense que entre el núcleo lenticular y el tálamo vamos a tener la cápsula interna con sus diferentes fibras de proyección descendiendo.
Y ahora, entre la cápsula interna y el tálamo nos quedan diferentes estructuras, ¿sí? El núcleo subtalámico, con esa forma de lente biconvexa que veníamos diciendo, y esta zona que es la zona inserta, ¿sí? Bien, ahora, como una definición general, los campos de Forel son áreas ubicadas ventralmente al tálamo y consisten en 3 regiones de sustancia blanca, con algunos núcleos esparcidos en el espesor de la misma, que se relacionan con el núcleo subtalámico. También se conocen como campos H de Forel, H básicamente de Habenfeld, o Hab, que en alemán significa tegmento, ¿sí? Porque están inmersas en el tegmento de esta región. Antes de empezar a ver las zonas, que son 3, como les venía diciendo, son esta región, esta otra región y esta otra región por último. Fíjense que básicamente están como rodeando en forma de C, en este caso, a la zona inserta. Antes de ponernos a ver eso, me interesaría ver un poco de dónde provienen todas estas fibras que estamos viendo, para que podamos entender mejor. Vamos a ver, como van a ver muchas clases más adelante, el núcleo lenticular, en específico el globo pálido, se relaciona mucho con el tálamo funcionalmente a nivel de lo que sería por el funcionamiento de los ganglios de la base, a nivel de la coordinación motora y control motor, no coordinación, sino control motor quería decir. Entonces estas fibras, básicamente vamos a ver el trayecto que toman estas fibras para poder conectar estos 2 núcleos de la base con el tálamo, ¿sí? Y entre sí con el núcleo subtalámico. Para empezar, vamos a ver que las fibras pálido-fugas, es decir, que parten del globo pálido y se van hacia otro lado, se dividen en 2 componentes. Un componente dorsal, que es este que estoy marcando, y un componente ventral. El componente ventral que tenemos acá, que fíjense que al ser ventral, en este dibujo es muy difícil de explicar en un diagrama, pero al ser ventral, y también vamos a ver que es el más rostral, no va a atravesar las fibras de la cápsula interna, sino que las va a rodear en su extremo más rostral. Es decir, antes de que estén pasando para formar el pedúnculo cerebral, estas fibras van a estar pasando rostralmente a la cápsula interna. Se originan ambas porciones del globo pálido y se denomina asa lenticular, ¿sí? Asa justamente porque tiene esta forma encorvada al rodear a la cápsula interna. Lo que hace es que una vez rodea la cápsula interna, va a continuarse hacia medial y hacia dorsal para unirse con otras fibras, como vamos a ver más adelante, y llega a este espacio que se denomina campo H, ¿sí? De Forel, o área prerúbrica. ¿Por qué área prerúbrica? Porque si se acuerdan de la imagen anterior, a este nivel, un poquito más ventral y caudal, tenemos el núcleo rojo del mesencéfalo, ¿sí? Entonces esta área está por encima y por delante del núcleo rojo, por eso se llama prerúbrica. Bien, el fascículo lenticular que están viendo acá es el componente dorsal de las fibras pálido-fugas. Lo importante de esto es que estas fibras sí atraviesan la cápsula interna, fíjense que van hacia dorsal y luego hacia medial, para llegar a este campo H2 de Forel, que también se llama continuación del fascículo lenticular, porque el fascículo lenticular tiene un trayecto más largo que el campo H2, pero es H2 y fíjense que lo que tiene como característico es que se ubica dorsal al núcleo subtalámico y ventral a la zona inserta, ¿sí? Este es el campo H2 o continuación del fascículo lenticular. Estas fibras continúan hacia medial y fíjense que se van a encontrar con estas fibras del asa lenticular a nivel del campo H o área prerrural que veníamos mencionando, medial a la zona inserta. En este nivel también van a ver que tenemos un núcleo, que lo vamos a ver más adelante, pero esta zona, que es el campo H o H3 también se denominan por algunos autores, es una zona de sustancia blanca, con sustancia gris intercalada, como se pueden ver ahí esos núcleos dibujados, en la que se combinan diferentes fibras antes de dirigirse hacia dorsal para llegar al campo H1 que vamos a ver más adelante. Como dije antes, esta zona se encuentra inmediatamente rostral al núcleo rojo, por lo que estos núcleos pequeños que vemos acá se llaman núcleos prerubulares o entopedunculares o tegumentarios. A veces se consideran que estas células son un desprendimiento de las células del globo pálido interno, ¿sí? Que quedaron acá en vez de desplazarse hacia el lateral. Bien, por último, todas estas fibras conectadas van a terminar dirigiéndose hacia dorsal y van a quedar atrapadas entre la vertiente más ventral del tálamo y dorsales a la zona inserta. Y esta región se llama campo H1 de Forel o fascículo talámico. Básicamente es una banda de sustancia blanca horizontal compuesta por las fibras provenientes del asa lenticular, del fascículo lenticular, y también hay otras fibras que no van a ser provenientes del globo pálido, que van a provenir del tronco del encéfalo, que son fibras cerebelo-talámicas, ¿sí?
Bien. Estas fibras, como podemos ver, se dirigen a los núcleos ventrales anteriores y ventrales laterales del tálamo, ¿sí? Para terminar de cerrar esos núcleos, recuerden que tienen relación con las funciones motoras, lo van a ver más adelante. Perdón. Por último, este pequeño fascículo que no forma parte de los campos de Forel, pero sí forma parte del subtálamo, de las aferencias del núcleo subtalámico. Fíjense que es otro fascículo que también cruza en ángulo recto las fibras de la cápsula interna, a diferencia de la sala lenticular que las rodeaba, y se denomina fascículo subtalámico, ¿sí? Que conectan al núcleo subtalámico con las diferentes porciones del globo pálido. Bien. Ahora, para ir terminando con estas imágenes, antes de pasar a las imágenes reales, quiero que hagamos un intento de ubicar todo este choclo de cosas que dije en un preparado. Tenemos un corte coronal, más o menos parecido al que vimos en la primera imagen del subtálamo. Vamos a hacer un acercamiento de la región para empezar a marcar los diferentes campos que venimos nombrando. Para empezar, esto es dorsal, esto es ventral, esto es lateral y esto es medial. En la línea media podemos ver las diferentes porciones del sistema ventricular, como los ventrículos laterales ubicados dorsalmente al tálamo y ventralmente al cuerpo calloso. Y en la línea media, entre ambos tálamos, el tercer ventrículo. Fíjense que tenemos parte del tronco del encéfalo en este nivel, parte del mesencéfalo y la protuberancia. Y hacia el lateral tenemos el lóbulo de la ínsula con las diferentes cápsulas extrema, externa y el claustro, ¿sí? Con el núcleo lenticular ubicado acá y el caudado a este nivel, con el cuerpo del caudado. Bien, recuerden que estas son las fibras de la cápsula interna descendiendo para formar los pedúnculos cerebrales y también podemos reconocer la sustancia negra y parte del núcleo rojo, ¿sí? Entonces, fíjense de nuevo. Voy a ayudarlos marcando las dos regiones que venimos mencionando. Dorsal a la sustancia negra, lateral al núcleo rojo y medial a la cápsula interna tenemos al núcleo subtalámico, ¿sí? Fíjense que si yo saco la coloración, el núcleo subtalámico siempre lo vamos a ver antes de ver la zona inserta. La zona inserta es bastante más difícil de ubicar en un preparado que el núcleo subtalámico. Bien. Y fíjense que entre el núcleo subtalámico y la cara más ventral del tálamo vamos a tener la zona inserta. Ahora, recuerdan, intenten recordar los campos que habíamos dicho. Habíamos dicho que rodeaban en forma de C, invertida en este caso porque estamos viendo del otro lado, a la zona inserta. Entonces tendríamos entre la zona inserta y el núcleo subtalámico el campo H2 o continuación del fascículo lenticular, que recuerden que tenía esta dirección para entrar entre ambos dos antes de plegarse, entrar al campo H, que se ubicaba medial a la zona inserta, y luego se unía con otras fibras. Recuerden que la asa lenticular pasaba por adelante de la cápsula interna para también llegar al campo prerubral. Fíjense, prerubral que acá tenemos el núcleo rojo. Bien. Y a partir del campo H o área prerubral, las fibras se dan una vuelta hacia lateral y dorsal para formar el fascículo talámico o campo H1 de Forel. Bien, para luego terminar en los núcleos ventral anterior y ventral lateral del tálamo. Ahora sí, les dejo la bibliografía que usé para esta clase y ahora vamos a ver rápidamente algunas cosas en imágenes. Bueno, y para ir terminando, les traigo esta imagen. La primera pregunta es, ¿en qué plano les parece que están hechos estos cortes? ¿Y qué tipo de imagen les parece que sea? ¿Es una radiografía? ¿Es una tomografía? ¿O es una resonancia? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que es esta estructura bien blanca que se ve a lo largo de todas las imágenes? ¿Les parece que es grasa, o sea, tejido cerebral subcutáneo? ¿O les parece que es hueso? Fíjense que está pegadito al parénquima cerebral. Fíjense que tiene estas formas raras. Fíjense todas estas características. ¿Les parece que es hueso o les parece que es grasa? Bien, esas son las preguntas más grandes que se tienen que hacer cuando ven una imagen. Esto básicamente es una tomografía. Lo sabemos, entonces al ser una tomografía las estructuras blancas se van a llamar hiperdensas y las estructuras más oscuras se van a llamar hipodensas. Nos damos cuenta que es una tomografía por la pregunta que les hice, ya se deberían dar cuenta, ¿sí? Básicamente porque las estructuras bien hiperdensas, pero hiperdensas a lo lejos de todo el resto de los elementos, es el hueso, ¿sí? Acá tenemos el hueso temporal, todo el cráneo con los diferentes huesos, el occipital, partes de las órbitas, huesos nasales y demás. Así nos damos cuenta. También porque cuando ven una resonancia, vamos a ver más adelante, el plano del tejido graso o cerebral subcutáneo siempre está un poco alejado de
del parénquima cerebral justamente porque tiene el hueso interpuesto en el medio. Lo que se va a ver blanco en la resonancia va a ser esto que acá está negro. ¿Bien? Y esta estructura bien hipodensa, la más hipodensa de todo, más hipodensa aún que la grasa, es aire, ¿sí? Esa también es otra característica de, de estas imágenes. Bien, y los cortes son en cortes axiales o transversales. Entonces, para venir a lo que nos importa, cuando nosotros hacemos un barrido de dorsal a ventral, fíjense, estos son los globos oculares, así que esto es rostral, esto es caudal. Acá tenemos la fosa craneal posterior con el cerebelo y el tronco del encéfalo. Y hacia dorsal, fíjense, acá tenemos el tentorio, acá que está terminando el cerebelo. Y aparece ya los hemisferios cerebrales, ¿sí? Fíjense que este espacio hipodenso dentro del parénquima cerebral son los ventrículos laterales, ya lo van a ver en alguna clase. Y lo que me importaba era ver estructuras que estén calcificadas. Como les dije que el calcio del hueso se ve hiperdenso, cuando vemos estructuras hiperdensas dentro del parénquima cerebral, pueden ser muchas cosas, pero podemos pensar que podría llegar a tener que ver algunas cosas con calcio, ¿sí? Fíjense que a este nivel, dentro de los ventrículos laterales, estos tendrían que ser los atrios, tenemos dos puntitos calcificados, que básicamente son los plexos coroideos a este nivel, que si recuerdan de la clase, esto se denomina glomus coroideo. Son dos regiones que suelen estar calcificadas normalmente. Y fíjense que si seguimos bajando hacia ventral, antes de llegar al cerebelo, tenemos esta estructura, que fíjense que está ubicada, no se ve muy bien el tercer ventrículo, acá estaría el tercer ventrículo, estos son los tálamos, y posterior a los mismos tenemos esta estructura que es única, está en la línea media y que en este caso está calcificada, ¿sí? Que les mencioné que es la glándula pineal, ¿sí? Que es una de las pocas estructuras únicas en la línea media, y esto es lo que yo les decía de que sirve para ver si hay alguna lesión dentro del cráneo que esté desviando la línea media. Por ejemplo, imagínense que acá tuviéramos un tumor que del lado derecho que podría estar desplazando y empujando todo el cerebro para el otro lado, que esta calcificación esté corrida para un lado o para el otro, me va a dar pistas de que hay algo que quizás yo no estoy viendo que esté desplazando la línea media. Bien, y por último tenemos esta imagen. Me gustaría que me digan qué tipo de estudio es, en qué plano está hecho el corte, tiene o no contraste endovenoso. Bueno, fíjense que, a diferencia de la otra imagen, en estrecho contacto con el parénquima no tenemos ninguna estructura muy blanca, ¿sí? Es decir, todo esto que es hueso no lo vemos tan blanco como se veía en la otra imagen. Quiero que se graben la comparación con la anterior, así no se lo olvidan más. Fíjense en estas imágenes el hueso varía, pero nunca se ve hiper blanco. Entonces, hay otras estructuras que sí se ven blancas, por ejemplo, el tejido cerebral subcutáneo, la grasa y demás. Entonces, y fíjense con la claridad que se ve el parénquima cerebral, a diferencia de la otra imagen, ¿sí? Eso también es una pista que los puede ayudar a ubicarse bastante rápido. Entonces sabemos que esto es una resonancia magnética, los planos son sagitales y parasagitales. Y cuando estamos en una resonancia, recuerden que se habla de intensidades, con lo cual el hueso en esta imagen no se ve hiperintenso, a diferencia de en las tomografías que sí se veía hiperdenso. Ahora, la segunda pregunta, cuando es una resonancia magnética, como saben, es en qué secuencia está tomada esta imagen o en qué secuencia está ponderada esta imagen. Fíjense que cuando veo un corte, veo que la sustancia gris, que es periférica, en el caso de la corteza cerebral, y la sustancia blanca, que es un poco más profunda, mantienen sus colores respectivos, es decir, que la sustancia gris se ve más hipointensa que la sustancia blanca, que se ve un poco más hiperintensa en comparación, siempre en comparación, ¿sí? Entre dos estructuras. Esta relación está mantenida y que el líquido cefalorraquídeo, sea ventricular o subaracnoideo, es decir, cisternal, se ve hipointenso. Es decir, que estamos en una T1, ¿sí? Perfecto. Bien. Y lo del contraste endovascular básicamente es porque vean cómo se ven los diferentes vasos, en este caso las carótidas o las vertebrales, fíjense cómo se ven bien hiperintensas, eso es porque tienen contraste endovenoso. Bien, eso es para que no se confundan con ninguna otra estructura. Bien. Volviendo a un corte bien en la línea media, vamos a ver el sistema ventricular, acá tenemos el cuarto ventrículo, el acueducto mesencefálico, y como lo que nos corresponde a esta clase es el epitálamo y el subtálamo, lo que más vamos a poder encontrar en estas imágenes es el epitálamo, en especial la glándula pineal, ¿sí? Fíjense las mismas relaciones que se ven exactamente igual a lo que se ve en la disección, la glándula pineal con el receso pineal entre sus dos láminas del tallo, la comisura posterior en la lámina más ventral se suele ver más fácilmente que la comisura venular, que es más delgada, pero que está ubicada acá. Fíjense la relación que se encuentra
hacia dorsal de la glándula pineal el esplenio o rodete del cuerpo calloso y hacia ventral y un poquito caudal el colículo superior. Esta sería la cisterna cuadrigémina. Fíjense que hace todo el líquido cefalorraquídeo de la cisterna. Y fíjense cómo se ve a la perfección también estos vasos que están pasando dorsales por el receso suprapineal del tercer ventrículo hacia el techo del mismo, que después se van, rodean en el esplenio y se van hacia posterior y dorsal. Esas serían las venas cerebrales internas. Perfecto. Y quiero ver un corte. Bien. Acá estamos pasando a cortes coronales, misma secuencia, es decir, T1. Fíjense que uno no... Hay imágenes que se ven mejores, ahora después voy a buscar otra, ¿no? Pero fíjense que si yo estoy viendo esta imagen donde sé que acá está el tálamo, que está el núcleo lenticular, esta es la cápsula interna, voy hacia posterior y en este corte sé que es difícil, ¿no? Pero tengo el nivel del cerebelo y tengo estos 4 puntitos. Cuando más hacia rostral yo sabía que tenía el mesencéfalo, pero me estoy yendo hacia posterior o caudal y me quedo simplemente con estas 4 pelotitas, ¿sí? Estas 4 pelotitas no son más que el techo del mesencéfalo, es decir, los tubérculos cuadrigéminos o colículos superiores e inferiores, con lo cual esta otra pelotita que me quedó acá adelante, que tiene como un punto más hipointenso en el medio, que tendría que ser líquido cefalorraquídeo, es la glándula pineal con el receso pineal, ¿sí? Eso es simplemente como para que sepan cómo se ve en un corte coronal, no más que eso. Bueno, espero que les haya servido mucho esta clase, que les esté yendo muy bien con neuro y les esté gustando y bueno, saludos.